Le damos la bienvenida al capítulo número 2 de la temporada 2021 de Ciclo de Tours Guiados Virtuales Cementerio San Jerónimo. En el capítulo de hoy abordaremos detalladamente la masonería y además hablaremos sobre Deodoro Roca y Rafael Silvestre Remonda. Por supuesto, para el final, como siempre, las costumbres funerarias. La presencia de la masonería en nuestra ciudad es una situación innegable. Desde hace décadas que las logias llevan adelante sus reuniones y sus acciones. En el imaginario popular muchas veces se asocia la masonería con una actividad secreta y con un difícil acceso a la información y a saber quiénes la integran. Sin embargo, van dejando sus huellas y sus acciones. En el cementerio San Jerónimo y en el cementerio del Salvador, el legado masónico es incontable. En las personalidades masónicas que allí descansan, en sus tumbas, en sus mausoleos y en sus sepulcros. Para el capítulo de hoy hemos tenido la posibilidad de visitar la Casa de la Masonería en Córdoba, sobre calle Igualdad, y hablar tranquilamente con Eduardo Gramaglia, presidente de la Comisión de Simbolismo de la Subsecretaría de Cultura de la Gran Logia, quien nos acompañará y relatará las actividades masónicas desde sus orígenes. La masonería es una sociedad iniciática, progresista, filantrópica, filosófica, muy humanista. Se basa un poco en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Comienza en el siglo XVIII formalmente, en reuniones en tabernas, ¿no? de Londres, de personas que pertenecían a las esferas del arte, de la ciencia, diferentes ámbitos de la cultura, que encontraban un lugar para discutir entre iguales. De ahí esta meta de la búsqueda de la verdad y un espacio de reflexión y de discusión libre de segregacionismo que naturalmente imponían los poderes del clero, poderes políticos. Inclusive estos mismos hombres fueron los responsables de la fundación de la Royal Society, y que es muy interesante que fue basada en este principio de nullius in verba, que en latín significa en la palabra de nadie, porque esto implica que esto fue el comienzo del pensamiento científico. En la palabra de nadie quiere decir que no está basado en ninguna palabra sagrada, no se trata de una palabra transmitida y que pueda ser considerada un dogma. En consecuencia, se trata de una libre discusión entre iguales. Los masones, para esta discusión de ideas, nos reunimos en una logia que, por supuesto, en el contexto de un templo, se asocia simbólicamente con el Templo de Salomón, pero básicamente la logia es el lugar, un taller de discusión de ideas. Lo hacemos más formalmente dentro del templo y más informalmente fuera del templo. En ese sentido, la masonería es solamente secreta en cuanto a la experiencia individual, la apropiación individual de los símbolos, porque la masonería no es una religión, no es un dogma, no está basada en creencias particulares. La componen miembros de todo tipo de creencias o sin creencia alguna, que se reúnen en un tono de igualdad, en donde se privilegia este principio de fraternidad, que por supuesto prevalece a las diferencias. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, en una reunión del 24 de junio de 1717, donde se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra. En realidad, en nuestro país también encontramos los orígenes en el siglo XVIII. Se puede ubicar más o menos por el 1807
ya estaba formada la logia de San Juan de Jerusalén, de la felicidad de esta parte de América, que es formalmente la precursora prácticamente de la actividad masónica aquí en la Argentina. Después de la promulgación de la Constitución Nacional, en el 1857, el 11 de diciembre, se forma la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados masones. En el caso de Córdoba, la masonería llegó inmediatamente a Córdoba, por supuesto, y dentro de la Argentina, por ejemplo, tenemos grandes masones como Sarmiento, ¿sí? Sarmiento bregó por la educación pública y gratuita, por la libre expresión de ideas. También tenemos este primer gran maestre, José Roque Pérez, que falleció asistiendo a los enfermos de fiebre amarilla en una epidemia de Buenos Aires del siglo XIX. Tenemos muchos personajes en Córdoba y muy importantes. Académicos como Manuel Lucero, que es el fundador de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Huygens, este gran astrónomo y que llegó a ser jefe del Departamento de Meteorología en Buenos Aires, grandes académicos, Florentino Ameguino, Vialé Macé, políticos, Julio Argentino Roca, vicepresidente, presidentes como Santiago Derqui, Marcos y Miguel Juárez Selman, Mariano Fragueiro, gobernador de Córdoba, Sabatini, poetas y políticos como Leopoldo Lugones, ingenieros como Casafús, que construyó el dique San Roque. Bueno, y así tenemos una gran cantidad de personalidades que fueron masones y que tuvieron una participación muy activa en la sociedad. Sin pensarlo demasiado, podríamos asegurar que el pensamiento masónico siempre se ha ubicado a la vanguardia y buscando objetivos que incluso hoy no han logrado concretarse. No se ha logrado un ingreso igualitario a la salud, a la educación, y debemos convivir con muchas dificultades y desigualdades que debemos superar. En este plano de pensamiento vanguardista nos encontramos con el líder y cara visible de la reforma universitaria. Hablamos de Deodoro Roca. Pero hoy nos concentraremos en el Deodoro Roca, padre de familia, con sus amigos, con su profesión, y en Deodoro masón, quien tenía una descomunal biblioteca en el sótano de Rivera Indarte 544. Deodoro Roca nace en la ciudad de Córdoba, ciudad en la que viviría por toda su vida, el 2 de julio de 1890. Y rápidamente se inserta en una educación de élite de clase dirigente política cordobesa al estudiar en el Colegio Nacional de Montserrat y luego en la Facultad de Derecho dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Arturo Capdevila, su amigo de la infancia, define su amistad como un regalo divino, puesto que Deodoro significa don de Dios. Otra de las opiniones que podemos encontrar es la del doctor Gregorio Berman, quien lo definía como un tránsfuga de su clase, por los riesgos y la intensidad que debió afrontar en la vida pública, en la cual se desempeñó en el arte, en la política, en la ciencia y en el ámbito universitario. Y una tercera opinión es realmente contundente, es la del escritor Ortega y Gasset, quien lo define como el argentino más eminente que haya conocido. En 1915 es el orador principal en un acto que se lleva a cabo en el Teatro San Martín en contra de la Primera Guerra Mundial, lo cual le vale ser cesanteado del Museo Histórico Colonial, lugar en el cual trabajaba. Su matrimonio también reviste un carácter único. Se casa el 3 de diciembre de 1918 con María del Carmen Dehesa, hija de Julio Dehesa, quien fuera rector de la Universidad Nacional de Córdoba desde 1916 y principal apuntado por Deodoro Roca desde la tribuna y desde sus escritos. Militó algún tiempo en el Partido Socialista, durante principios de la década del 30, pero luego no se le conoció afiliación partidaria. Debatía y conversaba de igual a igual con Leopoldo Lugones, Rafael Alberti, José Ingenieros y personalidades que visitaban permanentemente su sótano literario.
llevó adelante el primer juicio ecológico argentino. Defendió a un toro que había atacado a un turista en las proximidades de Ongamira. Logra ganar el juicio demostrando que el hombre había invadido el espacio físico del animal. Justamente en Ongamira, y luego de que en 1935 estuviera construido el camino que permitía unirla con Totoral, Deodoro viajaba a descansar y a relajarse más de 2 veces por semana. Deodoro Roca muere en junio de 1942 en su casa. A su sepelio acudieron una gran cantidad de personas, uno de los velatorios más multitudinarios en la historia de la ciudad. Lo despidieron 16 oradores. Sus 2 hijos, junto al gobernador del Castillo y el futuro presidente Arturo Humberto Ilia, llevaron a pulso el ataúd. La muerte como pasaje tiene un lugar muy importante dentro de la simbología masónica. De hecho, en la masonería tenemos una ceremonia funeraria para despedir a todos los hermanos. Si uno se fija en esta sección de los disidentes del cementerio San Jerónimo, uno puede ver ciertos símbolos que son muy propios de la masonería, que no está basado en un sistema de creencias, sino que usa el símbolo y la alegoría para la transmisión. Esto es casi una experiencia personal de apropiación, pero uno puede ver ciertas marcas en lugares como la típica escuadra y el compás. Para el masón, la escuadra puede significar, así como la escuadra implica cuadrar en la construcción, tiene su relación con la construcción del carácter, porque en cierta forma la masonería es un proceso de construcción ética, moral y espiritual. Y a su vez el compás que circunscribe la acción del masón con los demás. Por supuesto que los símbolos llegan a mucho más que eso, pero especialmente se pueden ver esos en ciertas tumbas. En algunas encontramos también el símbolo de la cruz, porque algunos de los masones también fueron cristianos, en otras no. Es muy difícil en pocas palabras resumir todo este espíritu masónico que nos nuclea, pero sí decir que la masonería siempre estuvo comprometida con el progreso científico y, por supuesto, con todo el desarrollo social. Es inevitable mencionar que estuvo detrás de la reforma universitaria, de la ley 1420 de educación laica, e inclusive en este momento se está impulsando una ley de educación medioambiental. La masonería siempre está al tanto del progreso científico, de la evolución intelectual, ética y espiritual del hombre.
Y bueno, y finalmente señalar el principio de la fraternidad, que es tan importante para todos los masones, y a su vez esta creencia en la fraternidad universal de todos los pueblos y de todos los hombres. Por eso, fuera de esos particulares aspectos por los cuales la masonería puede ser considerada secreto, la masonería es pública. Estamos presentes en el diálogo social y estamos muy comprometidos con la realidad social de Córdoba y de la Argentina. Rafael Silvestre Remonda nace en la ciudad de Córdoba en el año 1875, hijo de Giovanni Carlo Remonda y Dominga Mingran. El matrimonio tuvo 6 hijos, 4 hijos varones y 2 hijas mujeres, y a su vez Rafael tuvo 4 hijos varones. El diario La Voz del Interior en la actualidad es el más vendido del interior del país junto a la Gaceta de Tucumán. Pero si nos remontamos en el tiempo, encontraremos que el 15 de marzo de 1904 aparece la primera publicación del diario con tan solo 8 páginas. Rafael Silvestre Remonda, junto a su amigo y periodista Juan Dionisio Naso, deciden fundar el diario La Voz del Interior. En aquel momento, una publicación de sesgo liberal en defensa de las instituciones públicas, anticastrense y además laico. Aunque se declaraba políticamente independiente, Rafael Silvestre Remonda siempre fue identificado con la Unión Cívica Radical, más específicamente durante gran parte de la década del 30. El periódico comienza a editarse con una impresora tracción a sangre, lo que le permitía editar 500 ejemplares, aunque en aquel momento solo se distribuían 300 de unas 6 a 8 páginas. En 1921 se incorpora una impresora cilíndrica que le permitía imprimir 20.000 ejemplares en una hora. En 1959 se incorpora una rotativa Goss, que le permite imprimir 35.000 ejemplares en una hora y además la posibilidad de imprimir en 4 colores. Sin embargo, este recurso no será utilizado sino hasta fines del siglo XX. Esta maquinaria aún puede verse en el ingreso al edificio y la planta de La Voz del Interior. Tiene su historia, ya que tuvo que ser refaccionada luego de un atentado terrorista que sufriera a mediados de la década del 70. A meses del regreso de la democracia, en el año 1983, se trasladan las rotativas y en el año 2000 se inaugura una sede integral. La Voz del Interior llega a toda la provincia de Córdoba y además a Catamarca, a La Rioja, a Buenos Aires, a Santa Fe, a Santiago del Estero y cuenta con una venta de lunes a domingos de 60.000 ejemplares. En las costumbres funerarias de hoy hablaremos sobre la civilización fenicia. Para dicha civilización, el rito funerario más utilizado era la cremación. En este proceso de cremación, lo más importante era una buena preparación del cuerpo para poder purificarlo y lavar así todas las manchas e impurezas que la muerte había dejado en contacto directo con el cuerpo del fallecido.
Una vez superada la etapa de purificación, se vestía y luego se incineraba el cuerpo. En esta etapa se lograba separar las partes blandas y luego los huesos eran depositados en una urna de cerámica que eran llevados hasta una tumba para luego construir allí su sepulcro definitivo. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo de ciclo de tour guiados virtuales Cementerio San Jerónimo. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Cementerio San Jerónimo, y suscribirse al canal de YouTube Cementerio San Jerónimo CBA. Por supuesto que las visitas presenciales al Cementerio San Jerónimo continúan sábados a las 11 y a las 15 y domingos a las 11. Nos vemos la próxima.